Ok, el tema de hoy entonces, potenciación. Bueno, qué es una potencia? Pues es la multiplicación de un número por sí mismo un cierto número de veces. Por ejemplo, 5 por 5 es 25, 5 al cubo es 125. Entonces, cuando un número se toma como factor 2 o 3 o 5 veces, tenemos una potencia. Ajá. Entonces, ¿qué es una potencia? Pues es la multiplicación sucesiva de un número de veces del mismo número. Entonces, ¿cómo vamos a representarlo? Pues lo representamos como 3 a la 4, que es igual a 81. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con los signos, porque cuando la base es negativa, por ejemplo, aquí yo tengo la base menos 3 a la 4. Acuérdate que cuando el exponente es par, siempre la base se va a convertir en positiva. Entonces, todo número negativo elevado a una potencia par siempre me va a dar un número positivo. Y si el exponente es impar, entonces voy a tener lo contrario, ¿verdad? Menos 3 al cubo va a ser igual a menos 27. Ajá. Entonces, propiedades de los exponentes. Fíjate, todo esto lo tienes en tu libro, el libro que les compartí. Lo puedes revisar, lo puedes reestudiar, puedes hacer muchas cuestiones. Entonces, lo que tenemos aquí son operaciones, ¿verdad? Si yo tengo 5 a la cuarta por 5 al cuadrado, 5 a la cuarta es 5 por 5 por 5 por 5 por 5 al cuadrado, que es 5 por 5. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico potencias de la misma base? Pues se suman los exponentes. Entonces, cuando la primera regla que debes de acordarte es que cuando multiplico potencias de la misma base, voy a sumar los exponentes. Ahora, entonces 2 a la 8 por 2 a la 4 es 2 a la 12. 5 a la 4 por 5 a la 5 es 5 a la 9, etcétera, ¿verdad? Ahora, en la división pasa lo contrario. Cuando yo divido potencias de la misma base, lo que yo obtengo al dividir potencias de la misma base es una resta de exponentes. Es decir, si yo divido 3 a la 8 entre 3 a la 6, pues estoy multiplicando 3 a la 8 es 3 por 3, 3, 3, así 8 veces, entre 3 a la 6 es la multiplicación 6 veces del 3, y como podrán darse cuenta, se van haciendo unos. 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1, y así sucesivamente, hasta que me quedan 2 treces. Por lo tanto, 3 a la 8 entre 3 a la 6 es 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la primera regla, no se te olvide, la primera regla de los exponentes me dice que la multiplicación de potencias de la misma base, al multiplicar las potencias se suman los exponentes. Ahora, la segunda regla me dice que al dividir potencias de la misma base, se restan los exponentes. Esa es la regla número 2. Luego existe la regla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La siguiente regla es la regla de la base con exponente 0. ¿Qué pasa cuando tengo una base elevado a la 0? Bueno, pues por definición, si A es un número real diferente de 0, A entre A vale 1, o sea, 5 quintos es 1, 4 cuartos es 1, y de acuerdo con las leyes de los exponentes, A entre A es A a la 1 menos 1, es decir, A a la 0 y A a la 0 vale 1. ¿Por qué? Pues porque A entre A es 1, ¿no? Entonces A a la 0 es 1. Eso es una pequeña demostración. Entonces, si tengo potencias de la misma base y con el mismo exponente, siempre esa división va a valer 1. ¿Ok? Entonces, continúo con mi presentación. Ahora vamos con el exponente negativo. ¿Qué pasa si yo tengo un exponente negativo? Bueno, si yo tengo un exponente negativo, lo que yo tengo en el exponente negativo es siempre que tenga a la menos m, ajá,
a a la menos m siempre va a ser, aquí está la reglita, va a ser 1 sobre a a la m. Es decir, cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, lo único que yo tengo que hacer, es bajar la potencia, voy a poner un 1 y le voy a poner la potencia con el exponente positivo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 2 a la menos 5, eso es 1 entre 2 a la 5. Y como 2 a la 5 es 32, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 32avo. Si yo tengo x a la menos 7, eso va a ser 1 entre x a la 7. Si yo tengo 3 a la menos 4, eso va a ser 1 entre 3 a la 4 y me queda un 81avo. Y bueno, si tengo x a la menos n, en donde x debe de ser diferente de 0, me va a quedar 1 sobre x a la n. Entonces, recapitulando las reglas, regla número 1, producto de potencias de la misma base se suman los exponentes. Regla número 2, división de potencias de la misma base se restan los exponentes. Regla número 3, toda potencia elevado a la 0 es igual a 1 cuando coincide el mismo exponente. Regla número 4, cuando tengo una potencia con exponente negativo, voy a poner 1 y bajo la potencia. Y bueno, pues las siguientes reglas son las reglas de una potencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una potencia elevado a otro exponente? Regla de la potencia de una potencia. Entonces, cuando tú tienes una potencia elevada a un exponente, consideremos la operación x a la quinta elevado a la cuarta, lo que voy a hacer es multiplicar 5 por 4, ¿verdad? Porque si yo tengo x a la quinta elevado a la cuarta, entonces tengo x a la quinta por x a la quinta por x a la quinta por x a la quinta. ¿Cuántas veces? 4 veces. 4. Entonces, x a la quinta elevado a la cuarta es igual a 5 más 5 más 5 más 5. 5 por 4, 20. Entonces, la siguiente regla de potencia de una potencia nos dice que cada que tengamos una potencia elevado a un exponente, los exponentes se van a multiplicar. Para terminar con esta parte, regla número siguiente, ya no sé cuál es, a por b a la n es a a la n por b a la n. Ajá, es decir, si yo tengo 5x al cuadrado, pues eso va a ser 5 al cuadrado por x al cuadrado. 5 por 5, 25x cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo x por y a la sexta, entonces, ¿qué nos está diciendo esta regla? Pues que cuando yo multiplico varios factores elevados a un exponente, ese exponente va a multiplicar a cada uno de los factores. Entonces, x por y a la 6 es igual a x a la 6 por y a la 6. Siguiente regla, lo mismo va a ocurrir si tengo potencias, producto de potencias elevadas a un exponente. Se hereda lo mismo. A cuadrada por b a la quinta elevado a la cuarta. 2 por 4, 8. 8. 5 por 4, 20. 20. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tengo un producto de potencias elevado a un exponente, entonces me va a quedar el producto de cada una de las potencias elevadas al exponente que me indica. Para terminar, las siguientes últimas dos reglas me dicen que si yo tengo una división elevado a un exponente, pues va a ocurrir lo mismo. X entre y a la 6 es x a la 6 sobre y a la 6. Ajá. O x al cuadrado entre y a la quinta elevado a la 6, a la sexta potencia. 6 por 2, 12. 12, 6 por 5, 30. 30. Por lo tanto, tengo que x cuadrado entre y a la quinta es x a la 12 sobre y a la 30. Por último, a entre b a la menos n. Esta es una regla muy importante. Cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, eso va a ser igual al inverso de la fracción
que sería su inverso multiplicativo, b entre a elevado a la n. Entonces, x entre y a la menos 6 va a ser y entre x a la 6, es decir, y a la 6 sobre x a la 6.